Si podemos celebrar en lo natural con tanta alegría nuestra independencia como país, ¿cuánto más deberíamos celebrar y alegrarnos por haber sido libres del pecado, amados? Así que decía la palabra de Dios en Romanos 6, 17 y 18, la verdad los hará libres con un propósito. Y decía Pablo, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y sigue diciendo en el verso 19, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vivimos en una sociedad que constantemente grita y apela a la libertad, a exigir sus derechos, a exigir su libertad de expresión. Pero muchas veces se confunde la libertad con la ausencia de límites y con hacer lo que uno quiere sin importar el daño que muchas veces eso puede ocasionar en la vida de otros. Por eso la palabra, la Biblia nos muestra algo más profundo, como decíamos, de que hemos sido hechos libres de una condición, de un lugar, de algo que nos iba a condenar a no poder escoger, a no poder vivir una eternidad con el Padre, que es para lo que fuimos creados, que es el pecado, y que ahora fuimos hechos libres para algo mayor. No solamente fuimos libres de, sino que fuimos libres para. Y lo que sucede es que muchas veces creemos de que con ser libres de es suficiente y no terminamos de darnos cuenta de que Dios nos hizo libres para un propósito mayor, que específicamente, como nos decía el apóstol Pablo, es para vivir la vida recta. Como veíamos también en Éxodo 7:16, dice el Señor, el Dios de los hebreos, porque veíamos un ejemplo del Antiguo Testamento, me ha enviado a decirles, y esto es Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Es decir, la libertad siempre tiene un fin. Y es exaltar a nuestro Dios, adorarle a Él, servirle, porque para eso fuimos creados. Nos libera del pecado para vivir acorde a la justicia divina. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso ahora vivimos con propósito, con sentido, con una dirección clara. Es decir, la dirección es servir al Padre, servir al prójimo, vivir la vida recta. Y me encanta que Pablo utilizaba el ejemplo de que ahora somos esclavos de la vida recta. Es decir, fuimos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la vida recta. Queriendo decir de que si antes no teníamos la opción de escoger, ahora deberíamos no escoger lo que antes nos llevaba al pecado. Por eso somos esclavos de la vida recta, o por lo menos deberíamos considerarnos así, porque no debemos darle cabida al pecado en nuestra vida, sino vivir conforme a la justicia divina. La verdadera libertad es poder decir no al pecado y sí a la vida y a la propuesta que Dios tiene para nosotros, desde la autoridad y la soberanía que ahora hemos recibido. Porque antes no, ahora que decirle no al pecado, porque ni siquiera sabíamos que era pecado. Pero ahora que lo sabemos, ahora que hemos conocido la propuesta de Dios para la vida, ahora que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos guía al conocimiento del bien y del mal, y que nos guía la verdad, nos muestra la verdad y quita las mentiras, el velo que el enemigo se ha encargado de poner en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Ahora somos libres, y por cuanto somos libres, podemos decirle no a lo que antes no podíamos decirle no. John Wesley, un gran teólogo inglés de siglos atrás, él decía, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en ser libres para hacer lo que debemos. Si no entendemos que hemos sido libres del pecado para servir a nuestro Señor, nos habremos perdido la gracia de vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. Porque para eso hemos sido libres, amados. También veíamos 3 cosas que nos roban la libertad. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Alguien se acuerda?
Lo veíamos la semana pasada, veíamos en el Salmo 78 algunos versículos y veíamos los guerreros de Sahón. Si no recuerdo mal se llamaba Sahón, pero dice, no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, hasta hablaron en contra de Dios, al decir Dios no puede darnos comida en el desierto. Y en los versículos 32 y 33 del mismo Salmo sigue diciendo, el pueblo siguió pecando. Amados, a pesar de haber sido libres de la esclavitud, de haber conocido al Padre, de haber visto su favor, sus maravillas, su respaldo, su bondad, siguieron pecando. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Una generación se perdió porque no entendió para qué habían sido hechos libres. Por eso hablábamos de tres cosas de que la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel cometió, y nosotros definitivamente no somos diferentes al pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que se vivía en lo natural y que nosotros hoy experimentamos en lo espiritual. Pero vemos patrones, vemos conductas, porque el problema de la humanidad siempre ha sido el mismo. Nuestra humanidad, nuestro pecado. Ese siempre ha sido nuestro problema. Por eso vemos de que el pueblo se olvidó, lo acabamos de leer, se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y citábamos a un filósofo español, Jorge Santayana. Él decía, un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Si nosotros, amados, no recordamos de dónde Dios nos sacó, definitivamente vamos a terminar cayendo en el mismo hueco del que nos levantamos. La amnesia espiritual nos hace volver a la esclavitud. Y el salmista lo sabía muy bien. David lo sabía, por eso él decía en el Salmo 103, versículo 2, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La Nueva Traducción Viviente, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca se olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Lo segundo que nos robaba la libertad era la queja. Ahora, amados, vivimos a la manera de Dios. No vivimos a la nuestra. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Por tanto, yo le pertenezco a Él. Mi tiempo le pertenece a Él. Mis recursos le pertenecen a Él. Yo soy de Cristo. Por eso dejemos de quejarnos cuando Dios no nos hace el milagrito que llevamos tanto tiempo pidiendo. O cuando no cumple mi sueño, o cuando no veo mis aspiraciones. Está bueno que las tengas. Estoy convencido de que Dios las puso en tu corazón. Pero amados, hemos sido llamados a vivir la vida recta. Ese es el propósito mayor. Porque, como decíamos, no somos diferentes al pueblo de Israel. Y cuando las cosas no nos van bien, nos quejamos. Le reclamamos a Dios. Cuestionamos su bondad. Dudamos de su fidelidad. Por eso, amados, cambiemos la queja por la fe, porque nuestro Padre, como veíamos en el mes anterior, es digno de confianza. Lo tercero que nos robaba y que nos roba definitivamente la libertad es el orgullo. Y leíamos un artículo y dice, el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo también es tomar la gloria que solo le corresponde a Dios y guardarla para nosotros mismos. Amados, cualquier cosa que hayamos logrado, que hayamos podido lograr en esta vida es única y exclusivamente gracias a la gracia y misericordia y el amor de Dios. No, pero yo fui ahí porque yo trabajé para pagarme mi carrera. Dios te proveyó, Dios te abrió la puerta, Dios te permitió estar donde estuviste. Dios le proveyó a tus padres y ellos fueron los que te pagaron la carrera. Todo lo que hayamos podido lograr en lo familiar, en lo ministerial, en lo académico, en lo empresarial, es únicamente gracias a Dios. Por eso no podemos quitarle el mérito que solo a Dios le corresponde. En vez de adorar, el pueblo se quejó. En vez de confiar, el pueblo murmuró. En vez de vivir como libres, decidieron vivir nuevamente como esclavizados por no obedecer lo que Dios les dijo. Por eso, amados, cuidado.
Cuidado con el olvido de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Cuidado con olvidarnos de los milagros que hemos visto en nuestras vidas. Cuidado con haber visto la gloria y la manifestación de Dios y no acordarnos de cuando la vimos. Porque tristemente el olvidarnos de ello nos puede llevar a la esclavitud de la que fuimos liberados. Por eso, amados, seamos diferentes, no vivamos como el pueblo de Israel. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás usando tu libertad para adorar o para quejarte? ¿Para qué estás usando tu libertad? ¿Recuerdas los milagros que Dios ha hecho contigo y agradeces? ¿O solo te concentras y te quejas dentro de ti por todo lo que todavía no ha visto respuesta y le has estado pidiendo al Señor? La palabra de Dios nos dice de que hemos sido llamados a la libertad. El apóstol Pablo en Gálatas 5:1 dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Pablo lo deja claro. ¿Es posible volver a dejarnos guiar por el yugo de la esclavitud? Es posible. Por eso tengamos cuidado, amados. Recordemos de dónde nos sacó el Señor, porque ese es el lugar al que no tenemos que volver. Es esa la condición a la que no tenemos que regresar. Si Cristo te hizo libre, mantente firme en eso. No regreses a tus cadenas. Gálatas 5, 13, 14 nos sigue diciendo: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. No fuimos libres para seguir viviendo la vida que vivíamos en la carne, amados, sino para servir a Dios y amar al prójimo. Para eso hemos sido hechos libres. La libertad cristiana no es una licencia para pecar, sino una fuerza sobrenatural para amar. Para amar conforme no podíamos hacerlo antes, que habiendo recibido la máxima revelación y el entendimiento de lo que es el amor, y ese amor es lo que sucedió en la cruz, es lo que nosotros ahora tenemos que hacer, vivir y dar para con los demás. Por eso yo te pregunto hoy, ¿tu libertad se refleja en cómo sirves a los demás? ¿O solo en cómo exiges tus derechos? ¿Cómo se está reflejando tu libertad? Podemos ver esto reflejado en la segunda parte de los 10 mandamientos, porque dice: honrarás a tus padres y no matarás, no robarás, no adulterarás. Vemos los mandamientos y cuando los analizamos podemos ver de que gran parte de ellos, ahí están especificados, no se refieren justamente a la convivencia entre nosotros. Es un mandato directo en el trato que vamos a tener entre nosotros. Porque es importante que podamos vivir amando al prójimo. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. Hemos sido hechos libres con un único propósito, que es adorar a Dios y servir al prójimo. Jesús lo dijo. Por eso, amados, tristemente hoy en día se confunde libertad con libertinaje. Y esto puede ser un gran problema. Y esto sucede tanto en lo natural como en lo espiritual. La libertad, amados, tiene límites y leyes porque considera a los demás. Como ustedes bien saben, tenemos leyes. ¿Y esas leyes para qué están? Para asegurar la convivencia entre nosotros, la buena convivencia entre nosotros. Y en el momento en el que se transgrede la libertad de otra persona, en el momento en el que a mí me roban, en el momento en el que a mí me atacan, me agreden físicamente o de cualquier otra manera, hay leyes que me amparan. Porque esas leyes lo que buscan es justamente asegurar nuestra convivencia. Por eso en lo natural se establecen estas leyes para facilitar y asegurar nuestra libre convivencia en sociedad. Y en lo espiritual, la palabra de Dios nos da las instrucciones también.
del trato que debemos de darle al prójimo, de cómo tenemos que tratarnos entre nosotros. El libertinaje, sin embargo, no tiene límites, porque está únicamente centrado en el yo. En el yo. Todo está enfocado en mí, en mi propio beneficio y en nadie más. Y yo soy lo más importante y no importa el resto. Yo tengo la verdad, yo sé lo que me conviene porque yo soy el principal beneficiario de lo que yo mismo hago. Y este pensamiento que es tan común a día de hoy es el que efectivamente nos lleva al libertinaje. Pero el libertinaje no es lo mismo que la libertad. Amados, nuestra libertad termina donde la del otro empieza. Eso es un principio básico de la libertad. En el momento en el que yo transgredo tu libertad, que es tu integridad, ahí acabó. Por más que yo esté ejerciendo mi derecho de hacer lo que hago, si tu libertad se ve afectada, ahí terminó la libertad. Por eso Gálatas 5, 21, 23 nos muestra cómo son estos que viven en libertinaje. Y el apóstol Pablo decía, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque si nosotros viviéramos conforme a la manifestación del fruto del Espíritu, no transgrederíamos ninguna ley. Por eso no hay ley, porque esta es la propuesta de vida. Esto es lo que Dios creó para que se disfrute, para que se encuentre, para que se dé entre nosotros. Por eso, ¿quieres una señal clara de que estás caminando en libertad? Bueno, ¿cómo estás con los frutos del Espíritu? Porque dice la palabra de Dios de que es por los frutos que nos van a conocer. Yo no digo que no tengas luchas, todos las tenemos. Pero ¿qué ha cambiado en tu vida desde que conociste a Jesús? ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que eres consciente de que has sido libre para? Que fuiste hecho libre de y ahora para. ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus hermanos? ¿Cómo está siendo el trato? ¿Está lleno de paz, paciencia, dominio propio? ¿O somos los primeros que dan lugar a las envidias, al orgullo, a los malos tratos? Porque es por los frutos que nos conocerán, amados. Decía Martín Lutero en una de sus publicaciones, La Libertad Cristiana, publicada en 1520, decía, un cristiano es el más libre señor de todos y no está sujeto a nadie. Y sigue diciendo, un cristiano es el más obediente siervo de todos y está sujeto a todos. Porque sí, hemos sido libres. Dios es nuestro único Señor. Pero lo que ese Señor nos dice es que ahora somos siervos de todos. Porque Él nos ha hecho libres para servir al prójimo. Amados, no seamos orgullosos, no seamos ególatras, no sembremos rivalidades, envidias. No lo hagamos. Seamos gentiles, amables, tengamos dominio propio. Y busquemos y procuremos siempre el bienestar de los demás. No vivamos conforme a la propuesta de este mundo, amados. Que nos sacó justamente de este mundo y de lo que este mundo ofrece, de lo que Dios nos libró y nos sacó. Sino vivamos conforme a la propuesta de Cristo.
Y si algo hizo Cristo, es justamente vivir para los demás. Vivir para los demás. Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Dice Juan 8, 35 al 36, un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y amados, a todos nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, por si no lo sabías, Dios nos ha hecho libres. Y si nos ha hecho libres, mantengámonos en esa libertad. Romanos 8:15 también nos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Has sido adoptado, amado. Has sido sellado. Has sido amado. Has sido encontrado por Dios. Tú no has hecho nada para conocer a Dios. Él te buscó. Dice su palabra de que Él nos amó primero. No hay mérito en ti. Todo es obra de Dios. Y ahora no somos huérfanos. Como veíamos, hemos recibido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si hay un título en esta vida que nos tiene que hacer sentir orgullosos santamente, es el ser llamados hijos de Dios. No hay mejor título. ¿Quiénes somos usted y yo para ser hijos de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos merecido para eso? Déjame decirles, nada. Cero. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Si hoy en día tenemos acceso al Padre, es únicamente gracias al sacrificio de Cristo por nuestras vidas. Porque Él logró lo que nosotros no íbamos a poder lograr nunca. Él pagó el precio que nunca íbamos a poder pagar. Nunca lo íbamos a poder pagar. Por eso Romanos 8, 31, 32 nos sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso, amados, el Hijo, que es la verdad, es el que nos hizo verdaderamente libres. No tengo que estar esclavizado más al miedo. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Por lo tanto, soy más que vencedor. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si soy un hijo de Dios, ¿cómo no me va a defender mi Padre? No hay miedo que te pueda dominar, no hay pecado que te pueda esclavizar, porque ahora perteneces a la familia de Dios. Y compartíamos con Pastor Guillermo una película que, por cierto, yo no sabía que a él también le gusta. Él contaba cuando se dio esto, contaba de que él la fue a ver. ¿En qué cine, pastor? En el cine Orrantia. Ni idea. Sí, eso dijeron en la mañana. ¡Ah! Ya no existe, ya no es un cine. Pero la película salió en el 72. Así que... ¡Ah! Fue creada en el 72. No sé si ese mismo año se estrenó también en Perú o llegó quizás un año más tarde, no lo sé. Pero la película es del 72. Y esta película es una película clásica. Estoy convencido de que muchos de ustedes la han visto. Es una de mis trilogías favoritas. Es la del Padrino. ¿Cuántos han visto El Padrino? Padrino es un peliculón. Y obviamente la 1 es la mejor porque tenemos a Marlon Brando y tenemos a Al Pacino. Pero en la segunda no tenemos a Al Pacino. Vemos el crecimiento del personaje, a Marlon Brando. Tenemos a Al Pacino, pero Marlon Brando es la clave, es el ícono de la trilogía y hace obviamente un personaje increíble. Definitivamente es
una de las mejores películas que se ha hecho hasta el momento. No lo digo yo, lo dicen todos los críticos del cine, pero a lo que quiero llegar es que para aquellos que lo han visto, la película de lo que trata es de la mafia italiana que residía en Estados Unidos. Y obviamente toda la trama consiste pues en la guerra que había entre las mafias, que esas mafias eran las diferentes familias. Y obviamente la familia más importante que nos muestra la película era la familia Corleone. Y obviamente lo mejor que te podía pasar era estar bajo la cobertura, tener el respaldo de la familia Corleone, porque sabías de que no te iba a pasar nada, sabías de que ibas a estar protegido. Y vemos esta figura. Y no sé si tienen la imagen, para los que no la han visto, esta es este es Don Vito Corleone. Y bueno, definitivamente era importante pertenecer a esta familia, no era cualquier cosa. Pero amados, estamos hablando de gángsters, estamos hablando de asesinos, estamos hablando de gente que vende droga, que se dedicaba a la prostitución. Si esta gente sentía orgullo de pertenecer a una familia, ¿cuánto más nosotros, amados, que hemos sido hechos parte de la familia de Dios? Por eso yo no sé de dónde vienes, no sé cuál es tu apellido, pero déjame decirte algo, no importa, porque ahora perteneces a la mejor familia que podías pertenecer. Has sido llamado hijo de Dios, y si un mafiosito como este podía dar respaldo, ¿cuánto más el Dios Todopoderoso? ¿Cuánto más tu Padre Celestial? Por eso, dale un aplauso al Señor. Definitivamente no estamos hablando de cualquier cosa, amados. No estamos hablando de cualquier título. Estamos hablando del mejor título que podemos jamás recibir, que es el ser llamados hijos de Dios, el saber que hemos sido adoptados, el saber de que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y venció la muerte es el que ahora está en nosotros. Y esa evidencia es lo que determina de que somos hijos de Dios. Amados, los hijos de la familia de Dios vivimos para Dios, y ese Dios es el que nos manda a vivir para el prójimo. Romanos 8, 33, 34 y 37 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No vivamos esclavizados al temor, amados. El temor no nos puede retener. No podemos seguir viviendo como los incrédulos, preocupados en qué vamos a vestir, qué vamos a comer, dónde vamos a vivir. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Porque para eso hemos sido hechos libres, para vivir para Dios, para adorarlo, para testificar de Él y dar nuestra vida por el beneficio de otros. Esa es la realidad. Y si tú realmente quieres ser libre, vive conforme a la libertad que Dios te ha dado. Y disfrútala, porque no es algo que tendría que producirnos desgracia o que tendría que producirnos pesar. Debería ser un deleite el poder entender que estamos viviendo conforme el propósito para el cual la vida fue diseñada, que estamos siendo parte del plan de Dios y que estamos viviendo conforme a su propósito. Dice su palabra de que tú eres la obra maestra de Dios. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios, el que nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No fuimos creados para ser pecadores. Esa es la realidad. Sí, Adán pecó, pero no fuimos creados para pecar. Por eso no podemos seguir viviendo en egolatría, en egoísmo. No podemos seguir viviendo conforme a la propuesta de este mundo. Fuimos diseñados por Dios, y no de cualquier manera, sino hechos a su imagen y a su semejanza.
La humanidad, usted y yo, somos su obra maestra. Fuimos diseñados para vivir en comunión con nuestro Creador, con aquel que nos creó, que nos diseñó, que nos soñó, y buscar el bienestar del prójimo. Amados, una obra maestra no puede ser desperdiciada. No puede ser desperdiciada. Y si hay algo de lo que un artista está satisfecho, es justamente de su obra maestra. Es decir, ok, todo lo que creé fue bueno, pero esto es lo mejor que he hecho. Usted es lo mejor que Dios ha creado. Usted es lo mejor que Dios ha creado. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, podemos dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir la vida para Dios y para los demás. Quiero invitarte a que te pongas de pie y a que cierres tus ojos, por favor. Vamos a terminar. Amados, la verdadera libertad no se trata de hacer lo que yo quiera. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es vivir conforme al propósito para el cual fui creado. Esa es la verdadera libertad. Un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, se lo recomiendo, es buenísimo. Él decía, la libertad no es algo que se nos haya dado de una vez por todas. Es algo que debemos conquistar cada día, en cada decisión. Y Pablo lo decía, no volvamos al yugo del pecado, vivamos libres. Para eso Dios nos liberó, para vivir conforme a esa libertad, para ser esclavos de la vida recta, no esclavos del pecado, ya no más. Escoger vivir cada día libres, sin pecado, sin miedo, sin orgullo, sino libres para amar, adorar, servir y obedecer a nuestro Dios. Para eso hemos sido hechos libres, amados. Y te vuelvo a preguntar, ¿para qué has estado usando tu libertad? ¿Para acercarte más a Dios? ¿O para alejarte de Él? ¿Estás viviendo todavía como esclavo del pecado? ¿O estás viviendo como un hijo libre del Padre? ¿Vas a seguir permitiendo que tu carne te boicotee? ¿O vas a dejarte guiar de una vez por todas por el Espíritu Santo? No te olvides que fuiste liberado con un propósito. Fuiste comprado no con cualquier precio, sino con su sangre. No olvides que eres parte de su familia, que Él te llama hijo suyo y lo representas. Y no olvides que eres su obra maestra. Eres libre, somos libres, seámoslo siempre. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por este día, por mis hermanos. Padre, te damos gracias por la libertad que hemos recibido en ti. Padre, perdónanos. Perdónanos por las veces que no hemos entendido el propósito de donde nos sacaste. No hemos entendido el propósito con el cual nos liberaste. Sí, hemos entendido que fuimos libres del pecado, pero no entendimos de que había un propósito mayor para nuestras vidas. Perdónanos por eso. Perdónanos por cada vez que el olvido, la queja, el orgullo nos han robado la libertad. Perdónanos, Señor, por no entender realmente que podíamos volver a esa esclavitud y que nos hemos dado licencias, o que sabiendo qué teníamos que hacer hemos hecho caso omiso, Señor. Perdónanos por no haber vivido conforme la libertad que tú nos diste. Perdónanos por no adorarte pudiendo haberlo hecho.
Perdónanos por no servir al prójimo y reflejarte, pudiendo haberlo hecho. Perdónanos, Señor, por las veces que, siendo tus hijos, hemos decidido seguir viviendo como huérfanos. Perdónanos, Señor. Hoy venimos delante de ti y te pedimos de que nos ayudes a vivir con la ayuda de tu Espíritu, conforme a la verdadera libertad que tú nos has dado, Cristo Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí presentes. En tu nombre oramos. En tu nombre oramos. Amén. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.